Listo, estamos nuevamente. Valga la oportunidad que tenemos la cuenta que se corta cada cierto tiempo para ir realizando un breve control a ver cuántos están. Están conectados 19, por ejemplo. Faltan todavía. En ese momento, bueno, en el registro de la asistencia estaban muchos más. Recuerden que ustedes son 28, ¿no? Estaban 3 ausentes, estaban 25. Voy a ver cómo los vamos controlando para que todos, bueno, y esta cuenta como que no me sale el mensaje de quiénes ingresando. Por ejemplo, María Leonor, pues ella Hola. no sé si está del todo atenta. Hola, ingeniero, buen día. Lo que pasa es que no tenía energía y por eso recién me conectó. Ya, bueno, al final me hace Soy recuerdo Rosario para, Rodríguez. al final me hacen recuerdo para anotarles en la asistencia. No sé si estoy grabando la sesión. Ingeniero, yo también entré en antes cuando usted estaba explicando lo de la oferta y la demanda de transporte. Cuando reinició. Al final les registro la asistencia a quienes no se conectaron. ¿Ok? Ingeniero, gracias. Listo, avancemos para hacer este ejercicio práctico que quería realizar. A ver, asimismo entonces, como revisamos el desarrollo efectivo de una gestión, efectiva de la demanda, de igual manera de la oferta, que básicamente lo que queremos llegar en este punto es lo que se debe otorgar, es decir, lo que se debe otorgar como básicamente en la prestación del servicio o al beneficiario, es decir, al usuario. ¿Ya? Dentro de estos aspectos están mejorar la calidad de vida. Obviamente, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida? Si mejoramos la prestación como tal del servicio, ¿ya? En cuanto a la disponibilidad de unidades, de accesibilidad, de seguridad, obviamente mejorando en sí todo el sistema de transporte, ¿ok? Ahí mejora obviamente en este sentido, o hacemos mención, mejorar la calidad de vida de los usuarios, ¿sí? Para muchas ciudades esto es un reflejo muy claro, ya que sus sistemas de transporte han alcanzado o han sido implementados de manera satisfactoria o eficiente, funcionan de manera eficiente, y eso se refleja justamente con el nivel socioeconómico de las ciudades. Ese es un principal indicador, bueno, o al menos en las diferentes ciudades donde han alcanzado justamente estos sistemas de transporte eficientes. Mejor, beneficios ambientales y de salud, obviamente al tener tal vez mayor cantidad de viajes en transporte público, que de cierta manera es menos contaminante, pues obviamente hablamos de una reducción, temas de contaminación ambiental, acústica, y obviamente esos beneficios para la salud, es decir, para los habitantes. ¿Okay? Mejora la movilidad y accesibilidad, en el tema sobre todo de accesibilidad, es decir, todos tienen acceso al transporte público, como les mencionaba, las diferentes zonas, como ejemplo está distribuida una ciudad, un cantón, tiene al menos acceso al transporte público. Incluso aquí se considera el estándar de que al menos una persona debería tener entre 500 y 800 metros para poder caminar, es decir, para poder abordar a una unidad de transporte público, que aparentemente es un estándar, que es una distancia que una persona pues, podría en edad normal poder caminar esa distancia. ¿Ok? Mejora de la imagen de la ciudad, esto obviamente es un reflejo, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad justamente. Su sistema de transporte habla justamente de ello, ¿ya? Porque, ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto si alguien tuvo la oportunidad de visitar otro país o alguien visita nuestro país? Uno la principal percepción es su sistema de transporte, es decir, está conectado
y esa conexión con los aeropuertos, en este caso para poder movilizarme en transporte público, ya son las principales, tal vez, percepciones que una persona puede tener de una ciudad, ¿sí? Potencial de incluir a toda la población, es decir, como les mencionaba, el tema de la accesibilidad, que todas las, bueno, al menos gran parte de la ciudad o de las ciudades puedan tener acceso al transporte público, ¿sí? Decisiones apoyadas por actores de poder público, esto sobre todo cuando, ejemplo, queremos segregar un carril exclusivo para el transporte público y que no haya de cierta manera esa negativa por parte de los conductores, propietarios de negocios como tal, o la sociedad, como pasa en el caso de las ciclovías, donde no hay, de una u otra manera, no ha habido esa aceptación total por parte ya sea de la ciudadanía, conductores y propietarios de negocios por donde pasan estas ciclovías. Básicamente, la final son, ¿no es cierto?, quienes están ahí o pueden hacer uso, no pueden hacer uso, pero o sea, se puede tener una negativa o se puede tener el apoyo. Entonces, siempre, ejemplo, el tema este de quitar, ejemplo, un carril para el vehículo particular y asignarle al transporte público, inicialmente siempre va a haber esa controversia. Sí, siempre va a haber esa controversia de que si el bus tal vez pasa, lo que he escuchado es pasa cada 5 minutos, ¿por qué no dan mejor otro carril? Hay muchas razones, pero derivadas de ello. ¿Okay? Entonces siempre va a haber esa resistencia por parte del usuario como tal, ¿sí? Entonces para ello justamente es el desarrollo de esta materia, de esta carrera, un poco ir mejorando todos esos problemas que tenemos ya evidentes en el transporte. Mejor cumplimiento de obligaciones legales, esto sobre todo cumplir lo que está establecido, ejemplo, en un contrato de operación, ya sea en el tema de rutas, en el tema de frecuencias, en el tema de tarifas, ¿ya? En el tema asimismo de cuadro de vida útil de la unidad de transporte público, ¿ya? Y una nueva visión política. Más que una nueva visión política, es un poco dar continuidad a los procesos, como lo que revisábamos en Curitiba, es decir, que básicamente se debería dar una secuencia al proceso, a la planificación que se pueda tener, ¿ya? Y que no cada gobierno de turno no venga con una nueva, por así decirlo, una nueva visión, una nueva planificación, que cada ejemplo, cada 4 o 5 años, esto tenga que ir cambiando, sino se tenga una planificación a largo plazo, independientemente del gobierno de turno que venga, todos deberían seguir ya una línea preestablecida, como en el caso, repito, de Curitiba, ¿ya? Incrementa la atracción de inversiones en las ciudades. Esto justamente, si hablamos de un sistema de transporte eficiente, eso se refleja en el tema de poder que más empresas puedan llegar a invertir, ¿sí? Y en sí lo que queremos es que se debe, o lo que se quiere otorgar básicamente. Ya en este punto de equilibrio, justamente cuando hablamos entre la oferta y la demanda, lo que se busca es justamente ese punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, cómo es el comportamiento de la oferta, cómo es el comportamiento de la demanda y dónde debería existir justamente estos puntos de equilibrio, ¿ya? En un estado de balance tal en que el conjunto de secciones, de variables interrelacionadas no tienen una tendencia inherente a cambiar. Básicamente, un estándar o un punto de equilibrio. Desde el punto de vista económico, el equilibrio de mercado es una situación a la cual la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Es decir, no debería existir sobredemanda ni tampoco debería existir sobreoferta, ¿sí? O es básicamente lo que suele suceder, ¿no es cierto? Cuando tenemos una sobreoferta, posiblemente hay esa tendencia a disminuir el precio, o a su vez, cuando tenemos una alta demanda, tiende a incrementar ahora el precio. Entonces, son comportamientos justamente del mercado, pero dentro del transporte lo que hacemos referencia es que debe existir ese punto de equilibrio entre las dos partes, ¿ya?
dentro de estas unidades de medición que justamente nosotros vamos a tener de la oferta y la demanda del transporte, hablamos justamente de viajes, pasajeros, pasajero, kilómetro. Dentro de viaje es la forma fácil y práctica de medir los deseos de movimiento de personas y sus bienes. Sin embargo, no resulta fácil asociarla obviamente a una oferta. En este sentido, pues siempre vamos a hablar de viajes, o sea, viaje, cantidad de viajes y viajes de qué zona a qué zona, ya, dentro de un estudio, por ejemplo, del transporte público, ya. Dentro de pasajeros, por el contrario, en este caso es más fácil hablar de pasajeros como la demanda que enfrenta, es decir, cantidad de pasajeros, de usuarios que demandan o requieren como tal ese servicio o requieren cumplir con esta necesidad. El problema de lo anterior entonces radica que los viajes largos son igualmente valorados que los viajes cortos. Es decir, obviamente, y aquí es lo que les mencionaba hace un momento, o sea, eh, hay recorridos de las unidades que pueden tener mayor extensión u otros que pueden tener menor extensión, pero básicamente lo mismo que una persona, ejemplo, tomó la unidad desde un punto de origen a un punto de destino, ejemplo, pagó los 30 centavos, lo mismo pagará una persona que recorrió la unidad de una parada a otra. Entonces, en ese sentido, pues, hablamos justamente de que tal vez no es muy bien valorado o un indicador, porque hay de cierta manera esa diferencia, o tiene la misma consideración, sobre todo en transporte público. Ya en otra modalidad, sí hay esa diferencia. Sí se, ejemplo, si se considera que si de una parte u otra tiene un valor de tarifa y de otra parte a otra tiene un valor de tarifa. Lo que en el transporte público urbano, la tarifa es estándar, independientemente si usted se subió y se bajó a la siguiente cuadra, a la siguiente parada, va a cancelar el mismo valor de la tarifa. ¿Ok? En cuanto a pasajeros kilómetro, aquí básicamente para contrarrestar lo anterior, es una medida que consiste en multiplicar los viajes por la distancia que implica para llegar al concepto de pasajeros kilómetro. Entonces, dentro de un ejemplo, 10 pasajeros demandan viajes de 1.5 kilómetros. Es decir, más o menos nosotros podríamos hacer una referencia de que 15 pasajeros por kilómetro, tenemos básicamente 15 pasajeros por kilómetro, ¿sí? En cuanto a cuando se requiere más oferta para esos mismos 10 pasajeros demandando un solo kilómetro en sus viajes, entonces hablaríamos justamente de, en este caso, 10 pasajeros por kilómetro. Es decir, en cuanto a la cantidad, por ejemplo, de pasajeros que se puedan transportar o se puedan movilizar, posiblemente vamos a tener la misma cantidad, ¿sí? Lo que va, ejemplo, o puede variar es que la distancia que va a recorrer, ¿ya? Entonces, esta distancia obviamente es el indicador para, sobre todo, el transportista, ¿sí? Porque el transportista es obviamente quien, o la unidad, va a ser quien recorre más, quien recorre menos, y eso se va a reflejar justamente en temas de gastos como tal de mantenimiento, consumo de combustible, neumáticos y todo lo que concierne para que la unidad pueda prestar el servicio como tal. Entonces, de ahí que, ejemplo, es necesario justamente conocer estas diferentes comparaciones que se pueden dar, ¿ya? En mi caso aquí está un poco claro, ¿no? 10 pasajeros demandan viajes de 1.5 y asimismo esos 10 pasajeros pueden demandar un viaje de un solo kilómetro, ¿sí? Pero posiblemente incluso la tarifa va a ser la misma, ¿sí? En cuanto a pasajeros, kilómetro por Perdón, ingeniero, unidades, que le interrumpa. claro, dígame. En la diapositiva anterior, ¿le puede regresar, por favor? Ahí, Porque ahí donde dice pasajero por kilómetro, ahí no se presta esto para el centavo que usted decía, el tiempo centavo, o algo así, no recuerdo bien. Porque mm, digamos que van a competir en ese tiempo, en ese kilómetro para llenar los 10 pasajeros, digamos que
no hay pasajeros en este momento, entonces ellos van a recorrer más o a correr más para completar los pasajeros, ¿no? Bueno, en teoría puede ser eso, o sea, la parte de la realidad, porque justamente dependiendo, ¿no es cierto?, del trayecto, van a haber partes o paradas donde aparentemente hay mayor cantidad de demanda de pasajeros, ¿sí? Entonces, eso es igual otro indicador que se podría tener. Y justamente donde hay tal vez esta pues, evidencia, esta mayor demanda de pasajeros, posiblemente es ahí donde se evidencia esta disputa de pasajeros por parte de los transportistas. Entonces, esa es una parte, ¿ya? La otra parte que justamente, más que todo les hacía mención, es en el sentido de que cuántos pasajeros, por ejemplo, se transportan en 1.5 kilómetros. Bueno, tal vez 1.5 y 1 no es una gran diferencia, pero si ya vamos a ejemplos tal vez Son 10 más, cuadras prácticamente. bueno, ya, pero si ejemplo ponemos en distancias tal vez más extensas, tal vez 2.5 a 1 kilómetro, 2.5 kilómetros a 1 kilómetro, y ya hablamos un poco más de distancia. Entonces, ejemplo, para ese transportista, ya recorrer esos 1.5 kilómetros prácticamente tal vez sin pasajeros, eh, prácticamente sin pasajeros puede resultar no favorable. Entonces, eso es lo que se pretende un poco dar, entender en este sentido. O sea, el recorrido que yo puedo estar realizando ya puede, o sea, puede ser que no haya tal vez esa demanda o puede ser que sea un recorrido tal vez de manera eh, reiterada, más o menos para hacer una referencia, los recorridos que a veces van tipo gusanito, entonces ya pasan por una zona, vuelven a pasar por una, tal vez el mismo punto, y obviamente incluso en todo ese trayecto que hizo, para volver a pasar por ese punto, no hubo demanda de pasajeros. Entonces, eso es sobre todo lo que se busca, ¿no? Estos recorridos por partes innecesarias, no innecesarias, sino recorridos que no están bien planificados. Entonces, obviamente, en el caso ejemplo de Daule, la unidad, este recorrido que hacía Daule es un claro ejemplo tal vez de ello, ¿sí? Entonces, por eso esta necesidad de ejemplo ir realizando este tipo de análisis, qué pasa en este caso durante el recorrido, ¿sí? Entonces ahí contesté la pregunta que Pero ingeniero, tenía. entonces, ¿cuál sería la opción a mejorar esto? ¿Cuál sería lo O sea, primero es conocer. Primero conocer el comportamiento justamente que tiene. O sea, en este caso, viaje, eso les mencionaba. Viaje va a ser considerado viaje de una u otra parada, de la parada de inicio a la parada final. O sea, todo prácticamente va a ser considerado un viaje. ¿Sí? O sea, eso tal vez no es un, un indicador muy favorable. Ya en el tema de pasajeros es mucho más exacto poder conocer si la cantidad de pasajeros y de ahí incluso el tema de, dependiendo del pasajero, ¿no es cierto? Yo voy a saber si la tarifa fue completa o la tarifa fue diferenciada. ¿Ok? Ahora en pasajeros kilómetro, esto básicamente implica, ¿no es cierto?, de que, ejemplo, como lo mencionaba ahí, los mismos 10 pasajeros pueden demandar una distancia de 1.5 o 5 kilómetros y los mismos 10 pasajeros pueden demandar una distancia de 1 kilómetro. O sea, independientemente, los 10 pasajeros pueden llegar o transportarse desde el punto de origen al final o pueden, como les decía, subirse en la parada y bajarse después de 2, 3 paradas. Entonces, esa es la referencia, la analogía que se debería realizar, la comparativa, lo que se debería conocerlo como tal. ¿Sí? No sé si ahí contesté la pregunta que si me entendieron básicamente lo que trataba de explicarles.
Sí, ingeniero, gracias. Ya, en cuanto a los pasajeros kilómetro por unidad de tiempo, en ocasiones resulta necesario conocer la frecuencia con que se presenta la demanda en relación al tiempo. Esto sobre todo para saber, o sea, el tema de horas pico y horas valle, para obviamente saber o conocer cuándo, qué tiempo es que se presenta mayor cantidad o menor cantidad la demanda. Entonces, ejemplo, es muy importante saber si los 10 pasajeros demandados se presentaron en una hora o en media hora, cosa que también es muy diferente, ¿no es cierto? Saber si efectivamente si yo tuve 10 pasajeros que necesitaban transportarse 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros, los 10 pasajeros se presentaron, coincidieron en un lapso de 15 minutos o en una hora o en más de una hora. Entonces, obviamente eso también tiene que incidir, va a incidir como tal, ¿sí? En cuanto al vehículo, pues la demanda de transporte se hace por un vehículo y no por cada usuario. Es decir, recuerden que eh, básicamente dentro del transporte público no, o sea, no es que por cada usuario debería haber un vehículo, ¿ya? Entonces, aquí justamente está en función de incluso primero la demanda de pasajeros, ¿ya? Y en función de esa demanda, pues obviamente se va fijando lo que es el itinerario, es decir, cada qué tiempo van a salir las diferentes unidades, ¿sí? No en el sentido de que, bueno, salió una unidad, eh, llegaron 5 o 6 personas, va a salir otra unidad, sino en función justamente de esa demanda que se tenga, se programará el servicio, es decir, cada 5, 10, 15 minutos, cada qué tiempo básicamente va a salir la unidad. Y obviamente de acuerdo a la capacidad de la unidad, es decir, la capacidad primero vehicular y luego obviamente la capacidad de línea, es decir, cuántos pasajeros puede llegar a transportar en una hora, obviamente esto en función de la demanda que se tenga, ¿sí? En cuanto a cargas, si hablamos de cargas, similar al caso de las personas, en lugar de viajes o envíos, hablamos ya de temas de carga, que no corresponde mucho a nuestra parte, pero hay que de pronto hacer énfasis en que el transporte como tal, si bien es cierto, lo que estamos revisando en gran parte es pasajeros, se puede considerar también en el tema de carga, que es un tema que espero, parece que en tercero ustedes lo revisan un poco más al detalle, lo que es el tema de logística. Es un tema muy interesante, muy atractivo, muy beneficioso, porque el tema de la logística nunca se va a detener, o al menos en todo este tiempo de, ejemplo, de pandemia, de las movilizaciones, se ha podido notar mucho más la necesidad a nivel de nuestro país de que todo se transporta por medio terrestre, ¿no? Bueno, en cuanto al ejemplo justamente que vamos a realizar, en cuanto al punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de transporte, tenemos básicamente que un ejemplo, ¿no? Se ha observado que el tiempo de viaje en una carretera de un carril por sentido, la cual conecta dos localidades con actividad económicamente o económica importante, se comporta de acuerdo a la siguiente ecuación, ¿ya? Donde aquí tenemos que básicamente esto es igual al tiempo, es igual a 25 más 0.008 por V, donde T y V son el tiempo y, a ver, T y V son el tiempo y el volumen vehicular, ¿ya? Esa parte, expresados en minutos y número de vehículos respectivamente. La función de la demanda ahora de viajes que se realiza entre los dos centros de actividad, o las dos localidades, es igual a 5.500 menos 110T, donde básicamente lo que nosotros queremos justamente dar aquí es el punto del equilibrio entre estas dos ecuaciones, ¿sí? Lo que corresponde al tiempo y lo que corresponde a V, lo que es el volumen vehicular. Entonces, para poder hallar este punto de equilibrio, básicamente lo que realizamos es el reemplazo de la ecuación,
tenemos dos alternativas, ¿ya? Podemos reemplazar en un caso lo que es el tiempo, en este caso acá, en la ecuación 2, o en la ecuación 1 podemos reemplazar V, es decir, el volumen vehicular. Cualquiera de las dos alternativas, el resultado va a tener que arrojar el mismo, ¿sí? Entonces, repito, dos alternativas básicamente que tenemos. La primera es reemplazar, en este caso, todo lo que corresponde al tiempo, la ecuación del tiempo, acá, ¿sí? Y la otra es reemplazar todo lo que corresponde al volumen vehicular, es decir, esto, reemplazar acá, ¿sí? Pues cualquiera de las dos alternativas podemos tomar y al final, pues el resultado deberá salir el mismo. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, dentro del ejercicio, justamente tenemos las dos ecuaciones. ¿Ya? Recordarán, esta estaba denominada con la ecuación 1 y esta estaba denominada con la ecuación 2. ¿Ok? Donde básicamente, como les mencionaba, tenemos dos alternativas. Podemos reemplazar de las dos maneras. Esto acá en la V, todo lo que representa el volumen vehicular, o todo esto lo que representa el tiempo acá. O sea, cualquiera de las dos, al final, el tiempo y el volumen vehicular tiene que salir el mismo, ¿sí? Independientemente de la forma que yo haya decidido para poder reemplazar, ¿ya? A ver, entonces, voy explicando que básicamente es lo que se realizó aquí. Entonces, como les decía, cualquiera de las dos formas puedo yo reemplazar. Para el caso, he tomado esta fórmula del volumen vehicular que dice que es igual a 5.500 menos 110 por el tiempo. Entonces, el tiempo está representado por 25 más 0.008 V, o representa lo que es el volumen vehicular. Entonces, básicamente, esta fórmula es la que voy a tomar acá, donde dice volumen es igual a 5.500, ¿no es cierto?, menos 110 T. Pero recuerden que T está representado por 25 más 0.008 V. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, está representado por T. Básicamente, eso es lo que estoy reemplazando. Entonces, volumen, ya, el volumen, básicamente, entonces, voy realizando ya la parte de cálculos. Me dice que volumen es igual a 5.500, que se mantiene, ya, menos, aquí realizo la operación, entonces, 110 por, ¿no es cierto? Porque tengo aquí, básicamente, que multiplica a 25 y que multiplica a 0.008. Entonces, esto elimino. Entonces, básicamente, lo que tengo aquí, un ratito, por ahí lo estoy mirando. Ya. Básicamente lo que me dice es que este 110 multiplica a 25 y este 110 multiplica a 0.08. Eso me está indicando. Entonces, 110 por 25, todo podemos comprobarlo, me dice que me sale 2.750. Yo me imagino que todo este cálculo está bien. 110 por 25, 2.750, que es el valor que está aquí. Ya, recuerden, menos por más, menos, ¿no es cierto? Lo mismo el 110 por el 0.08. Recuerden, menos por más, menos, ¿cierto? 110 ahora por 0.08 me da 0.88. Justamente lo que tengo acá. Pero recuerden, 0.008 está a la V, es decir, que tenemos acá del volumen. Entonces se considera justamente esta V, no se ha eliminado. ¿Ya? Si hasta ahí estamos, si tienen alguna duda hasta ahí. A ver, ingeniero. Por ¿me favor, repite? ingeniero, si puede pasar la diapositiva anterior, por favor. La diapositiva anterior. Gracias.
Ya, a ver, pues si hasta ahí tienen alguna duda. Porque de ahí lo que continúa básicamente es igual la parte de cálculos. Entonces, eh, tengo aquí términos semejantes. Recuerden, aquí tengo V, acá también tengo V, y tengo prácticamente dos números que se pueden sumar o se pueden restar. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cuál es la particularidad de esta parte? ¿Ya? Aquí tengo V, y acá tengo un número que representa también a V. Y tengo números, otro color, ya que básicamente se pueden sumar o restar porque son términos semejantes. ¿Ok? Entonces, por eso yo digo V, ya es, a ver, V más 0.88. Recuerden que aquí estaba con el símbolo del menos, ¿ya? Recuerden que aquí está el menos, ¿no es cierto? Entonces, por ello, al momento de pasar aquí al igual, pasa con positivo. Entonces, por ello, está V más 0.088V igual a, aquí lo que realizo es esto, ¿no es cierto? 5.500 menos 2.750. ¿Cuál es el resultado de esto? Me dice 2.750. Con todo me ayudan comprobando este resultado, que es el que tengo acá. Lo único que realicé es suma y resta. Ingeniero, es la mitad. Es la misma mitad. O sea, restarle la cantidad de 2.750 y sale 2.750. Lo Perfecto. que, Listo. Entonces, ¿no? Ingeniero, tengo una pregunta. Si la BV minúscula es volumen vehicular de equilibrio, ¿qué significa la mayúscula? Ah, Es lo mismo. es un error de tipeo. Hagámosle con la U. Ok. Ah, listo, ahí está. Ah, ya, es minúscula nomás. Ok, Y gracias. solamente la minúscula. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que continúa ahí? En este caso, volumen me dice que es igual, saco lo que es la sumatoria entre estos dos valores, recuerden, de V. V aquí tengo prácticamente que es 1 y acá me dice que es 0.88. Entonces, V es igual a 1 más 0.88, lo cual me va a dar, en este caso, 1.88, ¿cierto? Y acá igual este número se mantiene. Entonces, básicamente esto es 1.88. Como yo quiero hallar el valor de V, nada más, ¿sí? Entonces, como tengo un número que está representando, básicamente lo que haría es pasar a restar. Es decir, recuerden, yo tendría esto, 1.88 V. Esto es igual a 2.750. Eso es lo que tendría ahí. Entonces, lo que yo quiero es despejar V. Entonces, yo digo, esto divido entonces para 1.88 y esto también divido para 1.88. Esto y con esto se va a eliminar y me queda esto. Básicamente lo que está acá, ¿no es cierto? V es igual a 2.750 sobre 1.88. Ya no me queda más que realizar la división entre este valor y este valor, que me dice que es igual a 1.462.76. ¿Ok? ¿Qué es lo que ya tengo entonces el valor de V? Entonces lo que me queda es hallar el valor de T. Entonces básicamente recuerden, aquí ya tengo el valor de V, ya está representado. Entonces podría ya prácticamente reemplazar ya en esta ecuación del tiempo para poder hallar. ¿Ok? Entonces me dice, el volumen vehicular de equilibrio es igual a 1463. Bueno, estoy llegando a un aproximado, ¿sí? Y me dice que sustituyo básicamente en la ecuación, donde tengo que el tiempo es igual a 25, ¿no es cierto? Que tengo acá, más 0.008, ¿listo? Por V. En este caso V me dice que está representado por 1463. Y ya haciendo esta parte matemática, aquí me va a dar un resultado, ¿no es cierto? Y este resultado lo sumaré a 25. Entonces me dice que es igual a 36.7 minutos.
Es decir, el volumen y el tiempo. Entonces, para representarlo, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, para saber justamente cómo es que está correcto, aquí dentro de esta gráfica nos va a permitir, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿no es cierto? El volumen, ¿ya? Inicialmente a mí me daba que era de 5.500. Entonces, el volumen va a estar representado aquí en el eje X. Podemos denominarlo así, eje X o eje de la V. Entonces, más o menos 5.500 tenemos, sería 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Más o menos 5.500 debe estar ubicado por esta altura, ¿ya? Y el tiempo, básicamente me decía en 25. Entonces, miren, no, 25, entonces más o menos va a estar por aquí, ¿no es cierto? En este caso tendría 10, 20, 25, más o menos por esta altura. Es decir, este valor y este valor debe reflejarse aquí. Este valor para 5.500 y este valor para 25. ¿Ya? Entonces el punto de equilibrio justamente lo que me indica era 1.000, ¿no es cierto? 1.463, ¿ya? Para lo que es V, y para T me decía que es igual a 36.7. 36.7. Entonces, esto ya representado, ya si nosotros nos fijamos, dice 1.463. 1.463, por aquí yo decía que es 1.000. 1.400, 1.500 más o menos por aquí, es una prolongación. Básicamente yo podría hacer esta prolongación, ¿ya? En ese sentido, y podría comprobar. 1.463, más o menos sí coincide que debe estar por aquí. Lo mismo, en este caso, el tiempo, 36.7. Entonces, miren, 30, 35, más o menos el valor de 36.7 coincide. ¿Sí? Entonces, por ello, yo digo que este punto de equilibrio, ya, justamente está de manera correcta. ¿Sí? En la gráfica, repito, está representado acá 25 lo que tenemos acá y 5.500 lo que tenemos acá. El valor de 0.08, este valor va a ser una constante, lo mismo que este valor de 110. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprendieron? Se va a acabar otra Sí, vez. ingeniero. ¿Sí? Y en el eje de las X, ¿qué distancia va? Básicamente no distancia, sino el volumen vehicular. En este caso estaría representado el volumen vehicular acá. Listo, ingeniero, gracias. Listo. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Ya van a hacer ustedes un ejercicio. Les voy a ubicar aquí los datos. En este caso para T, les voy a decir antes que se acabe el tiempo. T es igual a 40 más 0.0808. V, y para V, volumen vehicular, V, veámoslo, 7.500 menos 110T, que es la constante. Entonces con estas dos ecuaciones hagan lo mismo, ya, a ver cómo nos va. Sí, con estas dos ecuaciones. Ya se acaba el tiempo este momento. Regresamos o sea, nos volvemos a reconectar y unos 10 minutos les pregunto, 5 o 10 minutos les pregunto este ejercicio. ¿Ok? O les pido mejor una evidencia en un Padlet para que puedan subir. Ya tanto el cálculo, la parte de cálculo y el gráfico. ¿Estamos? Aquí están los datos. ¿Sí? Ingeniero, en la anterior hay un 1. Cuando usted pone